Ahora platiquemos acerca del análisis macroeconómico. El análisis macroeconómico es fundamental antes de invertir en cualquier instrumento financiero de cualquier país. A través de este análisis se podrá tener un panorama mucho más amplio del contexto en el que operan las empresas y determinar si existe un ambiente propicio para que sigan con sus actividades y continúen con su crecimiento. Los entornos en donde se facilita la creación y el desarrollo de las empresas son muy buenos para los inversionistas, ya que las empresas pueden detonar su crecimiento y desarrollarse de manera más rápida. Mientras que los entornos en donde no se favorece la creación de empresas es muy difícil que sobresalgan y tengan crecimiento, por lo que los inversionistas no querrán tener su dinero invertido ahí. Por ejemplo, es el caso de algunos países de América Latina en donde crear y desarrollar empresas se ha vuelto sumamente difícil por el contexto macroeconómico y las políticas públicas que hay en esos gobiernos. Para analizar a un país en el contexto macroeconómico, lo haremos a través de 5 variables muy relevantes. Y la primera es la inflación. La inflación en un país es un aspecto muy relevante y es un arma de doble filo. Como habíamos visto anteriormente, la inflación puede hacer que nuestro dinero pierda poder adquisitivo de manera constante. Sin embargo, la inflación no solamente tiene un significado negativo, la inflación de manera controlada puede llegar a ser buena, ya que al haber mucho dinero circulando en el mercado, la gente tiene más dinero y se traduce en la adquisición de más bienes y más servicios. Por lo tanto, las empresas incrementan las capacidades productivas, contratan a más gente y se crea un círculo virtuoso. Por otro lado, si un país tiene deflación, que es lo contrario a la inflación, puede llegar a tener consecuencias negativas, ya que habrá poco dinero circulando en el mercado, la gente tendrá poco dinero, los productos y los servicios tendrán que bajar de precio para que la gente los pueda adquirir y las empresas tendrán menos dinero y tendrían que despedir a la gente, creando un círculo vicioso. La segunda variable es la libertad económica. De acuerdo con la definición de la organización Heritage, la libertad económica se define de la siguiente manera. La libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, las personas son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen. En sociedades económicamente libres, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente y se abstienen de coaccionar o restringir la libertad más allá de lo necesario para proteger y mantener la libertad misma. Los inversionistas buscan este tipo de lugares para abrir nuevos negocios, desarrollar nuevos conceptos, proteger la propiedad intelectual y muchas otras actividades que favorecen el crecimiento y el desarrollo de empresas. Todos los años se da a conocer un índice de libertad económica a través de la Heritage Foundation, en la que se pueden observar como primeros lugares a países como Dinamarca, Noruega, Suiza, Singapur, Países Bajos, mientras que en los últimos de la lista están países como Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Irán, Zimbabue, China y muchos otros países de características similares. Como es evidente, los inversionistas buscan países que estén mejorando las condiciones de sus ciudadanos a través de políticas públicas que incentiven las inversiones. La tercera variable es el crecimiento económico. El crecimiento económico es una de las variables más importantes para evaluar la situación en la que se encuentra un país o una región. El crecimiento de un país se mide a través del Producto Interno Bruto, mejor conocido como el PIB. Este indicador se puede definir como el conjunto de bienes y servicios de un país producidos durante un periodo determinado que podría ser un año o un trimestre. Independientemente del valor del Producto Interno Bruto de un país, lo que es más atractivo para los inversionistas es el crecimiento porcentual del país o la región de interés. Países como Brasil, India y Sudáfrica son economías emergentes que tienen gran potencial para crecer y convertirse en economías dominantes en un futuro. El crecimiento de un país está íntimamente ligado con el sector empresarial, ya que para poder generar bienes y servicios se necesita de este sector, así que mientras más empresas existan, mayor será la contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto. La cuarta variable es el desempleo. La tasa de desempleo es un factor muy importante para conocer la situación macroeconómica de un país.
Cuando el desempleo está por encima de cierto nivel, puede ser un aviso de que las empresas no están obteniendo los ingresos esperados y tienen que despedir gente. Y al final estas personas que fueron despedidas también dejarán de consumir a otras empresas y se creará un ciclo negativo en el consumo de la gente, lo que impacta directamente en la economía de todas las personas. Es por eso que este indicador se tiene que revisar de manera continua para evitar que las tasas de desempleo aumenten y que no cree un ciclo negativo en la economía del país. Cuando una economía está sana, el índice de desempleo tiende a ser bajo, lo cual asegura que las empresas produzcan bienes y servicios que serán adquiridos por gente económicamente activa. Entonces, como seguramente te habrás dado cuenta, la economía se mueve en ciclos y cada ciclo representa diferentes fases que oscilan entre expansión, auge, recesión y crisis. En cada una de estas fases el comportamiento económico es diferente y requiere de políticas monetarias específicas para cada una de las fases. Los bancos centrales de cada país son las instituciones que se encargan de dictar las políticas monetarias que rigen en el mercado y que tienen un papel fundamental en la estabilización de precios de los bienes y de los servicios. En Estados Unidos, el Banco Central es la Reserva Federal, comúnmente conocida como la Fed, y tiene como mandato constitucional lograr dos cosas: el crecimiento económico y mantener estable la inflación. El Banco de México, por su parte, tiene como mandato constitucional estabilizar la inflación, cuyo objetivo se definió en 3% anual con una variación de más o menos un punto porcentual. Es muy importante entender que la política monetaria tiene un impacto directo en el precio de las acciones, ya que estas políticas regulan la cantidad de dinero que circula entre la población. Uno de los principales mecanismos que tiene el Banco Central para administrar la liquidez del mercado a corto plazo es introduciendo o retirando dinero a través de un instrumento llamado operaciones de mercado abierto. Otro de los mecanismos que tiene el Banco Central es aumentar la tasa de referencia. La tasa de referencia es la tasa a la cual al Banco Central le gustaría que se presten dinero a los demás bancos. Cuando suben las tasas de referencia del Banco Central, las demás tasas del mercado también aumentan, por lo que los créditos al consumo, créditos hipotecarios y otro tipo de créditos también aumentan. Si estas tasas de referencia bajan, todos los tipos de crédito también bajan. Los aumentos o las disminuciones de las tasas de interés se miden en puntos base. 100 puntos base equivalen a un punto porcentual, por lo que si los bancos centrales suben las tasas 50 puntos base, eso significa un incremento en 0.5 puntos porcentuales a la tasa de referencia. Existen dos posturas de política monetaria de los bancos centrales. La primera es la política monetaria expansiva. Con esta política se busca incentivar la economía bajando la tasa de interés e introduciendo más dinero en el mercado a través de las operaciones de mercado abierto. La política monetaria expansiva se utiliza cuando existe poco dinero en circulación en el mercado y las tasas de interés son altas. Esta política busca incentivar el consumo a través de bajas tasas de interés. Cuando el Banco Central establece una política monetaria expansiva, puede ser muy bueno para las empresas porque las personas gastan más al ser más baratos los créditos, lo que conlleva a reactivar el consumo y que se transforme en ventas para las empresas. Si las empresas venden más productos, es mucho más probable que tengan buenos resultados financieros que se verán reflejados eventualmente en los precios de las acciones. Por otro lado, está la política monetaria restrictiva. Y esta política busca reducir la cantidad de dinero circulando en el mercado para poder reducir la inflación y mantener el poder adquisitivo de los bienes y de los servicios. Esto se logra implementando mecanismos para el control de la inflación a través de las operaciones de mercado abierto y un aumento a la tasa de referencia del Banco Central. La política monetaria restrictiva puede conllevar algunos efectos negativos para las empresas, ya que al elevar las tasas y sacar dinero del mercado, las personas reducirán sus consumos y las empresas disminuirán sus niveles de producción, lo que ocasionaría reestructuras y despidos de personas debido a la disminución en el consumo. Esto eventualmente se vería reflejado en un aumento en la tasa de desempleo. El Banco Central tiene un calendario para revisar la política monetaria y para poder contrarrestar los efectos negativos en el mercado. En los últimos años hemos visto un incremento muy marcado en la inflación debido a los efectos provocados por la pandemia de COVID-19 que afectó la economía de todos los países y sobre todo puso mucha presión sobre las cadenas de suministros de productos provenientes de los países asiáticos, en específico sobre los productos provenientes de China. Es importante conocer cuál es la postura del Banco Central de cada país en donde invertimos, ya que, como dijimos anteriormente, la política monetaria puede afectar tanto negativa como positivamente a nuestras inversiones.